batallado contra viento y marea, porque quiero conquistar la bendición. Se levantan los gigantes contra mí. Te bendiga, Lili. ¿Cómo estamos? Como soldado no me voy a rendir, porque mi fuerza proviene del Señor. Te bendiga, Lisbeth. Conmigo, quien contra mí, voy a ganar la guerra con el campeón. Si él está conmigo, quien Mana Carmen Fuentes, Dios la bendiga. ¿Cómo están? Tati, God bless you. Así que únanse a la devocional, que ya empezó el devocional. Hermana Margarita, Dios te bendiga. Hermano Ángel, me lo guarde, hermano Mincho. Hermana Victoria, Dios le bendiga. Hermano José, Dios le guarde. Willy, Dios te guarde. Alison, Dios te guarde. Bienvenidos a todos los hermanos a nuestra página hoy. Estamos con unos coros alegres para estar en esto, ¿verdad? Y adorar a Dios. Nos vemos ahorita, hermanos. Regreso ahorita. Hermano Roberto Jaramillo, Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Aquí manda Jehová. 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 Y estos son los marines.
Dios les bendiga a cada uno que están entrando ahora a nuestra página. Mi intención es dar unos coros alegres para poder dar comienzo hoy y poder entender, ¿verdad?, dónde es que estamos y poder buscar así juntos la presencia de Dios. Gracias, Señor. Ya empezaremos cantando en unos minutitos. Y estos son los paris pentecostales. Estamos escuchando a Nación Santa adorando a Dios en esta noche y dándole a Él lo mejor de lo que Dios es en nosotros. Dios los guarde a cada uno de ustedes en esta noche, ¿verdad? Bienvenidos una vez más a nuestra página donde estaremos dando nuestro servicio que se da actualmente, ¿verdad?, allá en la 55 de la Chapman Street, en New Britain, en la Iglesia Hispana de Cristo. Le damos la bienvenida a cada uno de los integrantes, de los 96 miembros de esta página y los que se siguen acumulando, llegando, que están siempre con nosotros, unidos en esta página, ¿verdad?, que ha sido de una bendición terrible. Gracias por sus comentarios que están llegando constantemente. Deseo hacerles a ustedes un recordatorio que estoy haciendo por lo menos 1 o 2 cápsulas al día en la que por 5 a 10 o hasta 15 minutos pues dejamos un pensamiento y dejamos adorar a Dios y poder seguir adelante y nosotros conseguir, ¿verdad?, que las personas aumenten su fe, puedan alcanzar alivio en esta situación tan difícil que estamos viviendo, pero a la misma vez estamos de hecho en el hogar adorando a Dios, glorificando el nombre del Señor, aunque estamos en un lugar, ¿verdad?, donde Dios nos tiene seguros, nos tiene salvaguardados y pues podemos aprovechar su tiempo y bendecirle de una manera especial. Creo que Dios siempre está en nuestras vidas protegiéndonos como poderoso gigante. Antes de entrar a nuestro estudio en esta preciosa noche, pues podemos ver y glorificar al nombre de Dios y podemos decirles de que si usted desea participar en una etapa o en una área donde vamos a empezar a trabajar acá en este medio, mientras el Señor nos lo permita, y aún así, si volviésemos a los templos a unirnos y adorar a Dios en un tiempo pronto, que espero que así sea, pues podamos continuar con esta página y sirviendo a Dios y adorando a Dios. Creo que ha sido de una bendición terrible. Pero hay una etapa o hay una fase donde queremos entrar de preguntas y respuestas. Esto ha sido mi intención desde hace tiempo, no solamente con la iglesia local, sino con diferentes áreas, aún con la radio, donde he querido traer preguntas de principios prácticos, preguntas doctrinales de la iglesia, preguntas de la vida diaria. Y no sé, con el mundo, ¿verdad?, cristiano, que a veces se cohíben en preguntar cosas, aún en los estudios se cohíben en hacer preguntas. Pero por eso esta página está dedicada a ustedes en ese espacio. Usted me escribe en uno de unas intervenciones en vivo, si usted desea hacer preguntas cuando estamos en esa etapa o estamos en esa faceta de preguntas y respuestas. O simplemente lo escribe en mi página preguntándome, o simplemente aquí en esta página usted escribe
algo dice Pastor Flores, me gustaría saber sobre esto y esto y esto, y nosotros le damos contesta en esa faceta del día que estaremos respondiendo preguntas. Y si no, pues en esa misma faceta usted puede hacer preguntas y podemos respondérselas. Espero que usted participe, espero que tenga ese lugar, ese momento preciso de poder usted hacer preguntas y sentirse libre con respecto. Preguntas de característico preguntas de calidad bíblicas, conceptos y preguntas de dudas de pasajes bíblicos, preguntas de la vida diaria, situaciones que usted está viviendo y necesita una perspectiva cristiana, preguntas donde usted no entiende a veces lo que surge alrededor suyo y poder entrar. Las únicas preguntas que yo me voy a abstener a contestar son aquellas doctrinales de su congregación donde usted está, que creo que es su ministro, su pastor, su líder, el que debe pues orientarle en esa área. Todas mis preguntas o todas mis respuestas serán cristocéntricas y desde una perspectiva cristiana, de acuerdo a lo que Dios me ha dado y me ha brindado. Amén. En esta noche vamos a entrar a nuestro estudio sobre los dones del Espíritu Santo. Y quiero poner unos parámetros antes de entrar a nuestro estudio. En ellos pues vamos a encontrar varias preguntas donde podemos nosotros ver, analizar, poder entender y comprender lo que es en sí en los dones del Espíritu Santo y lograr nosotros ver y analizar en lo que esto existe. Hoy en día nosotros creemos de que el Espíritu Santo se mueve en medio del pueblo, que el Espíritu Santo está siempre alrededor nuestro y que siempre nos guiará de una manera especial. Pero los parámetros que quiero poner para empezar nuestro estudio es que si usted tiene una pregunta, no se cohíba, pregúntala con libertad. Yo no tengo la libertad de hacer como hago en el templo, de tener el estudio que damos por regular, estilo greco-romano, o más el greco que otra cosa, ortodoxo, de preguntas y respuestas, donde yo les pregunto a ustedes, los causo a pregunta, y ustedes me contestan las opiniones y podemos entrar en una tertulia de lo que estamos hablando. Hoy ustedes van a tener el privilegio de yo escuchar sus preguntas. Si hay alguna duda, por favor, párenme en el estudio, pregunte, escríbala. Como quisiera que pudiéramos interactuar con audio, pero no entiendo, no sé todavía si esto trabaja así, porque eso sería formidable. Pero no, usted viene y me escribe su pregunta, tiene una duda de lo que estamos hablando, yo hago una pausa, contesto su pregunta y continuamos con nuestro estudio de los dones del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a adorar a Dios. Señor, te doy gracias por el privilegio que me das de estar aquí, Señor, en este momento en mi hogar y poder llegar hasta el hogar de los hermanos, de mis amigos, de cada uno en esta noche, donde creemos que tu presencia, Señor, será de una manera especial y en la cual entenderemos y comprenderemos, oh Dios, lo que es los dones de tu Espíritu, cómo trabajan, cómo funcionan, de acuerdo a la interpretación bíblica y a la inspiración que tú nos has dado al respecto. Bendice a cada uno, dirígenos, instrúyenos y danos, Señor, una unidad de servicio a ti, juntos para adorar a Dios. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir a la Escritura y vamos a buscar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Corintios, capítulo 12, y vamos a tomarlo desde el versículo 4 y hasta el versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 hasta el 11. Capítulo 12, 4, 11 de Primera de Corintios. Y la Escritura lee así de la siguiente manera. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Si hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, vamos a entrar a nuestro estudio en fondo y poder comprender, poder decir, poder saber lo que el Espíritu Santo nos habla a nosotros y nos dice a nosotros al respecto en la Escritura con los dones del Espíritu. La introducción, tendríamos que entender qué es lo que está sucediendo en Corintios. Muchos de nuestros hermanos en la iglesia pues son exégetas, ¿verdad? Y expertos en las Escrituras porque ya han oído esto, lo han leído, y no quiero hacer monótono con ustedes, pero a veces es bueno repetir estas lecciones. Pero en el libro de Corintios nosotros vamos a encontrar que en la iglesia de Corinto era una iglesia que se creía demasiado espiritual, y sí se manifestaban todos los dones. Habían ciertos problemas dentro de la iglesia de Corinto, pero hoy quiero fijarme solamente en este problema, en este dilema de la manifestación de los dones. La iglesia de Corinto era una iglesia prolífica, era una iglesia muy sofisticada para sus tiempos, en lo que estaba, muy eficiente en lo que estaba sucediendo. Corinto era una ciudad comparada hoy como la metrópoli de Nueva York, en su expansión, en su crecimiento, en la manera que era un centro marítimo, era un centro de importancia, los negocios, todo se llevaba a cabo en Corinto. Y dentro de esta iglesia, dentro de Corinto hay una iglesia que crece, que se desarrolla. Y luego Pablo, que fue el que mandó mensajeros, mandó personas, evangelistas, él era el que estaba pendiente a la iglesia de Corinto. Uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto, a pesar de otros problemas que había en esta iglesia ciertos elementos que tenían problemas. Los hermanos a veces tenían argumentos, contratiempos, tenían problemas entre sí, y en lugar de resolverlos eclesiásticamente, en lugar de resolverlos el uno con el otro, pues ellos se llevaban a las personas a los jueces, a las cortes, afuera de lo que era la eclesía, de lo que era la iglesia, y resolvían sus problemas allá con un juez, poniendo en tela de juicio el evangelio, poniendo en tela de juicio lo que sucedía dentro de la iglesia. Otro problema que había en la iglesia de Corinto era que las mujeres que eran rameras, prostitutas de la vida alegre, si usted quiere llamarle de esa manera, pues estaban tomando parte en la iglesia a todo lo que se hacía dentro del templo, en las liturgias, en los rituales, en las participaciones. Pues estas mujeres que eran prostitutas tomaban parte en ese lugar. Otro dilema que había es que también el incesto estaba siendo manifestado fuertemente dentro de la iglesia de Corinto. Ese es su contexto cultural, su contexto histórico, de lo que puede usted encontrar con respecto a la iglesia de Corinto. Y más adelante, en el segundo libro de Corintios, usted va a encontrar que había un problema serio en Corintios, y era con respecto a la cena. A la Santa Cena ya no era una comunión, era una fiesta, era una festividad. Ellos iban a hacer de todo dentro del templo, en lugar de recordar lo que era la Pascua, recordar el sacrificio de Cristo. Ellos iban a tener fiesta, festín, acomelata, como decimos por ahí, y eso pues era uno de los problemas. Pero lo extraño o lo contradictorio de todos estos problemas en esta iglesia es que no habla en otra iglesia la Escritura donde se manifestaran los dones del Espíritu Santo como se hacía en esta iglesia. Ahí usted puede ver las 7 iglesias que están en el Apocalipsis, que menciona el evangelista Juan, y ahí a cada una iglesia le menciona cosas que han dejado, preciosas cosas, elementos que están con problemas,
de las 7 iglesias en Apocalipsis. Hay otras iglesias como a los filipenses, donde se aman con intensidad y se concentran en la obra caritativa y ayudar a las personas. A los colosenses también les habla. A los gálatas, el problema de los gálatas, que aún Pablo les llama gálatas insensatos. ¿Quién os ha dicho tales cosas? ¿Quién os ha enseñado? ¿Acaso no habéis oído acerca del Espíritu Santo? Y eso pues nos deja saber, pero los problemas que hay aquí en Corinto, en la iglesia de Corinto, eran terribles. Sin embargo, en medio de esos problemas, en medio de esos pecados, en medio de esas circunstancias, había un avivamiento espiritual increíble. Qué contraproducente, ¿verdad? Que en medio de una iglesia que hoy en día le llamamos y dirías, esta iglesia era carnal, esta iglesia estaba, como dicen por allí, en la carne. Ahí se manifestaban todos los 9 dones del Espíritu Santo. Vaya usted a pensar esto. ¿Cómo usted ve esto? Que los 9 dones del Espíritu Santo se manifiesten en una iglesia carnal, en una iglesia pecadora, en una iglesia con pecados que nosotros hoy los miramos extenuantes, grandes, difíciles de creer. ¿Cómo Dios se podía manifestar allí? Y hoy juzgamos dentro de una iglesia cuando miramos que Dios está utilizando a fulano, a sutano o a perencejo de una manera especial, y a veces nosotros no nos damos cuenta de que en ella Dios quiere hacer su voluntad. Dios utiliza a quien Él desea, cuando Él quiere y como Él quiere. Y Dios está siempre al mismo tiempo, velando por cada uno de nosotros. Si en una ocasión Él utilizó un asna para hablarle a un profeta, y usted me puede decir, ¿qué espiritual era el asna? ¿Cuánto oraba el asna? ¿Cuánto ayunaba el asna? ¿Cuánto vigilaba el asna? Dios usa a quien Él quiere. Voy a hacer una intervención un minuto. Si usted tiene alguna pregunta, aquí está mi esposa al lado mío viendo la pantalla, y ella va a estar viendo las preguntas y ella me las va a estar diciendo a mí de una manera especial y poder llegar así entender, ¿verdad?, de esto. Así que haga sus preguntas, y mientras estamos hablando y hay una pregunta, ella va a estar leyendo, viendo los mensajes o las preguntas, y me las va a leer y yo voy a intervenir con ustedes. Lo hago porque estoy a una distancia un poco lejos de la tableta, y aún con los lentes que tengo no alcanzo a leer, hermano, y sea comprensivo conmigo en esto. Amén. Entonces, continuando con lo que estamos hablando, estamos diciendo claramente que es una iglesia en problema. Es una iglesia que ha sido criticada a través de los siglos de la iglesia, del tiempo de la iglesia y la historia de la iglesia, pero a la misma vez es una iglesia que hay que reconocer que se dejó usar por Dios. Y hoy pues el estudio nuestro se concentra en los dones del Espíritu. Quise dar un poquito de historia para que podamos entender y manifestar de lo que son los dones del Espíritu. En este libro de Corintios, en el capítulo 12, versículo 4 al 11, nos habla de que todos los dones son manifestados por el mismo Espíritu, por el mismo Dios. Habla de unos ministerios. Muchos dicen que son 12 dones, otros dicen que son 9, otros dicen que son más dones que están envueltos. Pero para beneficio de entendimiento, de comprensión, de estudio y de enseñanza, dentro de la teología sistemática, pues lo dividimos en 9 dones que son prácticos. Luego están los ministerios, que muchos les llaman dones también, que son los que habla sobre respecto a ser maestro, evangelista, a ser apóstol, pastor. Y esos los agregamos de esa manera y los queremos unir con estos. Pero estos son 9 dones para el trabajo interno de la iglesia, y que cada uno de nosotros, Dios nos usa como un potencial cuando Él quiere. Es importante que usted entienda esto. El hecho de que Dios le utilice a usted con un don específico
no garantiza en ningún momento su nivel espiritual, no garantiza su conocimiento bíblico, ni cuán religioso usted es, ni cuán moral usted es, ni cuán eficiente en la vida cristiana que usted tiene. Es simplemente, es un vaso, es un instrumento donde Dios está allí. Hay una pregunta y vamos a contestarla. ¿De quién es la pregunta? Carmen Rosa Fonseca. ¿Cómo distribuye Dios los dones espirituales? Excelente. ¿Le dará Dios el don espiritual que le pida? Hay dos en una. La primera pregunta, si mal no estoy, dice, ¿cómo distribuye Dios los dones espirituales? Y la segunda que está en Dice, vuelta. ¿me dará Dios el don espiritual que le pida? Me dará Dios el don espiritual que le pida. Excelente pregunta, hermana Carmen. Gracias por participar, gracias por preguntar. Mientras voy dando el estudio, muchas de estas dos preguntas pueden resolverse, pero para hacerte algo breve, estamos hablando de que Dios es el que elige y escoge, y estaba hablando ahora de que cada uno de nosotros tenemos ese potencial de ser usados en los dones. ¿Cómo trabajan? Los voy a dividir en unos minutitos. Si me das un minutito, te contesto esta en unos minutitos, mientras dando la clase. Pero el hecho de escoger a cada uno de nosotros, Dios lo hace de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a mi búsqueda con Él y el propósito. Los dones, recuerden ustedes, son del mismo Espíritu. Y son del Espíritu y son de Dios. Número uno, vamos a recalcar en esto, hermana Carmen, que los dones le pertenecen solamente a Dios. Son de Él. Ninguno de nosotros cristianos podemos decir que tengo el don de esto, que tengo el don de fe, que tengo el don de lenguas, que tengo el don de espíritu. Eso es simplemente para ser un vaso, un instrumento que Dios nos ha dado su espíritu y ser usados como instrumentos. Así que cuando usted oiga a alguna persona decir, yo tengo el don de esto, no, usted no tiene nada. Y perdóneme que se lo diga tan franco, pero usted no tiene nada. Usted lo que tiene es un cuerpo que tiene un alma y que el Espíritu de Dios está usando su cuerpo para ser manifestado a través de un don. Realidad de la vida. Pero sí, Dios elige a la persona de acuerdo a sus recursos, de acuerdo a la necesidad que haya para utilizar un don. Y eso es muy, muy importante. Entonces, los dones son 9. Yo sé que muchos de ustedes están ansiosos de saber estos dones. Se clasifican en 13. Aquí viene la respuesta, hermana Carmen García. Se clasifican en 3 áreas los dones. Hay 3 dones de edificación. Hay 3 dones de revelación. Y hay 3 dones de poder. Son 9 dones clasificados en 3 áreas. Primera área, dones de edificación, dones de revelación y dones de poder. Los 3 dones que son clasificados de edificación son los 3 dones donde habla sobre diversidad de lenguas, profecía, y el otro, interpretación de lenguas. ¿Por qué se les llama y por qué se les clasifica y por qué se les coloca como dones de edificación? Porque esos 3 dones envuelven en sí una edificación al pueblo o a la persona que lo está usando o para alguien con que se le está dando esta revelación o esta palabra de aliento para estar edificados. Estos 3 dones trabajan entre sí para edificar al pueblo, para edificar a la iglesia. Esos son los 3, diversidad de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Son los 3 dones que se catalogan, que se dividen y que están en la primera clasificación como dones de edificación. Los otros 3 dones son 3 dones de revelación, donde se necesita una intervención del Espíritu Santo para sacar de lo oculto a la luz, para poder revelar lo escondido,
para revelar algo que nadie sabía y que solamente Dios lo sabe y que es el Espíritu Santo el que lo saca para ser revelado. Estos 3 dones son los dones de palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Son 3 dones que se necesita de una revelación para ponerlos en práctica. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Hermana, Hay una pregunta. hermana Enid, Ujú. ¿nosotros somos instrumento para el Espíritu Santo manifestar sus dones? Creo que la pregunta pues es genuina. Sí somos instrumentos, no solamente para su manifestación de los dones, sino para llevar palabra fresca en la gran comisión que Dios nos ha mandado a predicar su evangelio. Y cuando Dios se le place usar a una persona con un don especial, lo hace con un propósito y con una intención, y no para hacer, como decimos en Spanglish, ¿verdad?, un show. Dios nunca utiliza a nadie para que usted se gloríe. Siempre Dios va a utilizar a una persona como instrumento para que la gloria se la lleve Él y no hacer show de esto. Ya voy a analizar y voy a hablar de esto un poquito más, sobre cómo esto se ha vuelto un circo dentro de las iglesias pentecostales de Hueso Colorado. Y hablo de la iglesia pentecostal porque yo soy pentecostal. No me atrevo a hablar de las otras iglesias porque conozco mi movimiento pentecostal. Por varios años he visto que hacemos un show y un circo de esto. Así que estamos bajo la primera clasificación. La segunda clasificación de los dones, nos queda otra clasificación. Pero hay otra pregunta. Nuestro hermano Ángel Alberto, Jonás no quería predicarle a Nínive, pero el plan de Dios era que Jonás llevara el mensaje. Así que, en mi opinión, no podemos pedirle a Dios lo que queremos hacer. No debemos de someter a la voluntad de Dios, a la voluntad de Él, y cumplir cuando somos llamados por Él. Sí, hermano, muchas gracias. Esa era una opinión, ¿verdad?, que cae muy bien dentro de esto, ya que verdaderamente podemos entender que cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. Y va a utilizar a cada uno con respecto a esto. Otra pregunta, nuestra hermana Carmen Fuente, ¿puede Dios revelarnos sus sueños, algo que Él quiere que se sepa? La pregunta es interesante, hermana, aunque los sueños no entran entre los dones. Pero dentro de los dones del Espíritu Santo hay ciertos elementos que Dios habla. Cuando Dios habla, habla de 2 maneras. En lo que se llama como el llamado de general que tiene todos los cristianos a hablar, que se llama el llamado logos, que es la comisión, o sea, la santa comisión de llevarnos a todo mundo el evangelio y a toda criatura. Dentro de esos elementos está ese llamado universal, pero hay otro que es el llamado rema. En el rema es una palabra directa, es una situación donde Dios utiliza para dar un mensaje específico a una persona. Y entre el rema entran las profecías, entran los sueños, las visiones, los éxtasis, entran estos elementos. Y si Dios quiere darle a usted sueño, la Escritura dice en Joel de que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes y los ancianos verán sueños, verán visiones. Y los sueños son realidad. Sin embargo, hay que hacer hincapié de que los sueños que tengamos nosotros todo el día sean de Dios y no resultado de haberse comido 8 alcapurrias y quizás usted esté con el estómago embotado y empezó a soñar en pajaritos preñados. A veces soñamos cosas que el subconsciente ha vivido, que el subconsciente ha estado en medio de traumas, y en la noche, en el túnel del sueño, en el túnel de la muerte, como le llaman muchos, soñamos lo que el subconsciente saca al consciente en los sueños.
Y tenemos que determinar cómo yo sé que es un sueño de Dios cuando la revelación primero es genuina y el sueño persiste, no se olvida, está constantemente allí, está perenne en nuestras vidas y queremos que hablarlo, queremos que practicarlo, tenemos que decirlo, tenemos que contarlo y ver. Lo que nosotros debemos de pedir es a Dios la interpretación del sueño a nosotros. No vaya usted ahora afuera y buscar interpretaciones de los sueños que tiene. No vaya usted a comprar el libro de 1001 interpretación de los sueños. No hay tal cosa para eso. Es el Espíritu Santo el que está. Regresamos a los dones del Espíritu Santo. Son los tres primeros dones que estamos hablando, que son de edificación, son las lenguas, la profecía y la interpretación de lenguas. Los de revelación es palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimientos de espíritu. Estos tres son los que se conocen como revelación. Se necesita de una revelación para poder usted entender lo que está hablando. Yo voy a hablarles ejemplos, cómo trabaja cada uno de ellos en unos momentos, si, ¿verdad?, poder seguir hablando del estudio. Y los terceros, un poder, donde podamos nosotros llegar y comprender. Interviene. Número uno, tenemos entre este grupo de los tres, sanidades. Nótese, dice sanidades, no es sanidad. Si dijera sanidad con una oración, hoy el coronavirus se va. Pero dice sanidades, que van a haber muchas que van a ser sanas, pero otras que no vamos a encontrar sanidad. Y el tercero, el de milagros. Los milagros, fe y sanidades son los milagros que nos llevan de poder. Otra pregunta. Nancy Monjica, ¿le puedo pedir a Dios el don de lenguas? Interesante la pregunta, hermana, y ahora vamos a entrar al meollo del estudio, vamos a entrar al conocimiento de la palabra de Dios. Usted puede pedir el don que usted desea, que usted quiere. No necesariamente el hecho de que pedimos, Dios no lo va a dar. Dios hace utilizar los dones cuando Él crea preciso y necesarios utilizarlos. Hemos confundido el don de diversidad de lenguas con la práctica del don de lengua en nuestras vidas. Cuando hablamos del don de lengua que usted tiene y Dios lo utilizó hablando lengua y es la misma lengua que usualmente usted habla todo el tiempo, es una lengua que se ha dado como evidencias de que usted puede comunicarse con Dios con lenguas angelicales. En ese sentido, usted es usada, pero si usted quiere utilizar como don, entonces empiece a pedir a Dios que la utilice en el don de diversidad de lenguas. Entendamos que el hablar lenguas es el don más común que se manifiesta en nuestras iglesias pentecostales o iglesias carismáticas, iglesias donde el movimiento pentecostal lo hacemos de conocimiento para adorar a Dios a través de las lenguas. Pero el que usted hable lenguas nos presenta a nosotros unas características. Número uno, cuando usted habla lenguas es para usted, es para edificación propia. Si habla lenguas para la congregación, hay que pedir un intérprete. Si usted habla lenguas solamente por hablarlas y no tiene sentido en lo que está hablando, la gente va a decir, esta persona está loca. Hay lenguas que vienen directas del Espíritu con un propósito y una intención. Hay otras que son memorizadas. Hay lenguas que el hombre las memoriza y las practica. Hay lugares donde enseñan a hablar a lenguas, créalo, ¿no? Increíble, pero es cierto. Pero el don que estamos hablando, hermana Mojica, de acá, es con respecto al don de diversidad de lenguas. Parece que hay otra pregunta. Karen Rossi Sain pregunta, Pastor, yo he fijado y al tiempo
sale lo que soñé. Usted ha soñado, me imagino que cuando dijo fijado. Sí, hermana, no quiero ser muy radical con esto. Voy a contestarles rapidito esta pregunta para caer de nuevo a los dones. Y es que el hecho de que soñamos cosas y que se conviertan en realidad no necesariamente vienen de Dios. Son sueños que a veces, especialmente en las damas, tienen un sexto sentido. Y a veces está tan subdesarrollado que presienten las cosas y en los sueños aparecen y se ponen realidad. Otras veces los sueños son mandados por Dios para darle un anuncio a usted o darle saber de algo que va a suceder y darle una protección divina o darle a usted un warning o un sentido de precaución de algo que pueda suceder o que lo va a salvar de algo. Y en otras, pues, tenemos un enemigo que no podemos negarlo. Hay sueños que vienen también del diablo y el diablo a veces dice media verdades. Así que es importante que en medio de los sueños, en medio de las visiones, en medio de los éxtasis, en medio de todo lo que está hablando en la palabra rema, nosotros podamos pedir sobre todos estos dones el don de discernimiento de espíritu para ver quién es el que lo está usando. Ella misma dice, la señora Karen dice, he soñado y me han salido esos sueños. ¿Eso será un don? Vuelvo y decía, hermano, que en abundar en esto, no entra en los dones específicos que estamos hablando de la Escritura. Son elementos que Dios utiliza o que simplemente nosotros usamos como creer de que Dios nos ha hablado. Esos entran en el rema. Dijimos que la variedad del rema son éxtasis, son sueños, son unciones, son palabras que se dan dentro de un rema, Dios quiere hablar directamente contigo. Caemos de nuevo en los dones del Espíritu Santo que nos lo lleva a la clase el día de hoy, y es que estamos hablando de la diversidad de lenguas. La diversidad de lenguas tienen un propósito. El propósito es que edifique tu vida personal número uno. Por eso es que estos dones entran en el área de clasificación sobre la edificación, dones de edificación, que edifican tu vida y edifican una congregación. Pero para que la congregación sea edificada, este don va correlacionado con el don de interpretación de lenguas. Dentro de la iglesia, cuando hay manifestaciones del Espíritu Santo y hablan lenguas, si usted no le ha dado al Señor la convicción de que ese mensaje que está trayendo en lenguas necesita ser interpretado, entonces calle para sí y hable lenguas para usted mismo. La Escritura dice que el Espíritu está sujeto al profeta. Esto quiere decir que usted no pierde el conocimiento, que usted no deja de tener control sobre sí mismo y que sabe cuándo hablar y cuándo no hablar. Y si el Espíritu le empuja de que hable lenguas, más vale que en esta iglesia pues podamos tener un intérprete o que Dios utilice a alguien para interpretar el mensaje que está trayendo a la iglesia. Esa es la diversidad de lenguas y la interpretación de lenguas que son edificantes. El de profecía. Ay, este don sí que ha sido tan mal entendido, mal usado, y ciertamente a veces los líderes somos tan culpables de no enseñar a la congregación lo que es esto. Muchos de nuestros miembros se van a otras congregaciones a buscar palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, no pierda su tiempo ir a buscar palabra de Dios en otras congregaciones. Abra la Escritura, léala, empápese. Ahí le va a hablar a usted Dios directamente a su espíritu. Pero tenemos nosotros ese, no sé, yo diría, sentido, deseo, esa intuición o ese deseo de que nos hable. Estamos tan enfatuados al futuro, estamos tan enfatuados a las cosas que queremos saber qué es de mañana, qué es de mí. A veces pienso que no nos diferencia a nosotros nada de los psíquicos, queriendo saber qué es de mi vida, quién me va a querer a mí, quién no me va a amar, quién me quiso. No, mano, no. Pero si usted va a escuchar profecía, Dios siempre va a hablar proféticamente a una persona cuando tiene un propósito con la persona.
no hay un propósito, no crea que es una profecía de Dios. No, que me dijeron una profecía y usted pasa 20 años y no se cumplió la profecía. La profecía, todas las profecías están ya escritas en su revelación perfecta que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, hay palabras que confundimos con la palabra de ciencia y sabiduría y le llamamos profecía, que voy a hablarlas en unos minutitos. La profecía es aquella que te trae a ti un mensaje de aliento, de restauración a tu vida. ¿Okay? No espere usted esperar una profecía que es tan común en nuestras iglesias, y a veces a mí hasta se me sube el apellido a la cabeza, porque dicen, estoy buscando la voluntad de Dios, que me hable Dios, voy a esta iglesia, que está el evangelista tal, que está el otro evangelista tal en otro lugar, a ver si Dios me da salida para mudarme a la Florida. A ver si Dios, ese es como que ahora usted esté pidiendo salida para ir a Italia. Ay, Señor. Es obvio que usted no va a ir a Italia, como está la situación allá. Y usted quiere pedir, si Dios le da salida a Italia, por favor. Un ejemplo de lo que estoy hablando. A veces queremos que Dios nos hable directamente pidiendo salida. O si debo comprar esto, o si debo comprar lo otro. Y espera que usted quiere que una profecía le hable, que una profecía le diga, que el Señor eterno diga, no, hermano querido. Las profecías hablan con un propósito de Dios, no con un propósito mío. Dios no te va a dar a ti profecías para que haga lo que tú quieras hacer. Él te va a dar profecías para hacer lo que Él quiere que haga en tu vida y que tú hagas lo que Él quiere que hagas dentro de la profecía. Estos 3 dones son los dones de edificación que nos edifican a seguir adelante y continuar. Los 3 dones que son de revelación: palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. El don de palabra de ciencia es cuando Dios te revela internamente a ti, en tu cerebro, en tu cabeza, en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, y Dios te revela directamente de algo que nadie sabía y está allí. Y no necesitas ni hablar lenguas, ni tener profecía, porque Dios te reveló en este momento, hermano, yo veo en usted esta condición así, asá y así, y el Señor me lo dijo. Esto de los evangelistas, que a veces y siervos, y perdónenme porque los amo en el Señor, tienen buena intención, pero están mal informados. Y a veces ellos dicen, aquí dentro de la iglesia hay una persona que está enferma. Aquí hay una persona que tiene un problema. Yo pregunto, ¿quién en la iglesia no está enfermo? No tiene una condición. ¿Quién no tiene un problema? Y a veces nosotros, como estamos tan necesitados de oír una palabra, pues nos movemos a que nos hable el evangelista a través de una palabra. El don de ciencia no trabaja de esta manera. El don de ciencia, cuando va a revelar algo, te lo dice con detalles, con lujo de detalles. He visto estos casos cuando Dios está utilizando a una persona con el don de revelación de ciencia. Fulano de tal, hasta por nombre te llama. Pasa al frente, Dios me dijo esto, esto, esto y esto. Y hermano querido, déjeme decirle otra cosa. Pastor que me estás escuchando, líder, predicador, evangelista. No lo hago porque no te amo. Lo hago precisamente porque mi amor hacia el estudio, hacia la educación y hacia la enseñanza es mi pasión. Y es mi obligación el decir estas palabras. Cuando Dios te da a ti una palabra de ciencia para una persona, o una palabra de profecía o de sabiduría o intervención de los dones hacia alguien, no hay ninguna razón ni ninguna necesidad de decir eso en el micrófono. Si Dios le está dando una palabra a esa persona, es a esa persona, no a la congregación. Pero la mayoría de líderes utilizan el micrófono para que la gente sepa que los está usando Dios.
mira, la gente se va a dar de cuenta, con o sin micrófono, de que Dios lo está usando. Dios no avergüenza. Dios restituye. Dios levanta. Dios restaura. Dios no avergüenza. Señor. Y eso de que usamos el micrófono para que la gente sepa de que Dios me está usando, perdóname, pero éticamente, ministerialmente, están fuera de orden. Palabra de ciencia es la revelación que hay internamente de cosas ocultas. A lo contrario de la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es un don que Dios te da a ti. Y fíjense, hermanos queridos, que muchos pedimos, ahora la pregunta que hizo la hermana hace un ratito sobre Dios me va a utilizar o puede utilizar o me puede dar el don de lenguas. ¿Por qué pedimos tanto ese don? ¿Por qué nosotros siempre nos concentramos a ese don nada más? Son 9 dones. Y el que se ve en la iglesia pentecostal es el don de lenguas. Y fíjense, les voy a decir algo que usted se va a quedar asombrado quizás. El don de sabiduría es un don que Dios ha utilizado a la mayoría de personas cristianas pentecostales. Y las ha utilizado grandemente. Y usted ni cuenta se ha dado de que Dios lo utilizó en palabra de sabiduría. Y es un don que usted casi ni lo pide, porque quizás no sabe, ni sabe cómo es, ni cómo trabaja. Es un don de revelación, un don donde Dios habla a ti íntimamente, donde Dios está con nosotros viendo claramente lo que hay y lo que nos dice a nosotros. A veces nos ha encontrado usted en casos, mi querido hermano y hermana y amigo que me escucha en esta hora y líder, que a veces alguien llega a su vida con un problema, pero como dicen por ahí, fuera de serie, con un problemón. Y usted dice, ay Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué digo? Para darles un ejemplo. Llega una persona llorando, una esposa, llorando totalmente donde el pastor, y le dice, pastor, tengo un problema serio. Y es que mi esposo me es infiel. Estoy herida, estoy quebrantada totalmente. Y no sé qué hacer. Y mi esposo se fue de la casa y me dejó con mis 4 hijos. Y el pastor pues piensa que con su sabiduría, con su experiencia va a dar palabra de aliento, y la hermana lo interrumpe. Y le dice, no, esto no es todo, pastor. Ella se ha ido, o él se ha ido con otra persona que era de la iglesia o que es de la iglesia, pero resulta que es varón. No solo el dolor es terrible, sino que también se fue con otro hombre homosexual. El pastor hasta ese momento se le cae la quijada, se le van las palabras, no haya que decir en ese momento, queda en shock, como decimos por acá nosotros. Y es ahí donde interviene la palabra de sabiduría. Porque hay momentos, no me diga que usted no se ha encontrado en momentos donde tiene que dar un consejo y usted se quedó corto de palabra. Quedó mudo. Quedó usted totalmente lelo, como digo yo. No haya que decir. Y en ese momento, como no es usted el que va a intervenir en la vida de la persona, sino el Espíritu de Dios, lo utiliza con palabra de sabiduría. Y en ese momento, Dios le da a usted unas palabras para hablarle a esta persona, para levantarle el ánimo, para levantarle la fe, para darle confianza y seguir adelante en los caminos de Dios, no importa cuán serio sea el problema. Y cuando usted ha hablado con la persona, termina la conversación, usted se pregunta y dice, ¿de dónde salieron estas palabras? Pero ¿cómo a mí Dios me dio palabra en ese momento? Don de sabiduría. Y usted ni cuenta se dio que fue utilizado bajo don de sabiduría. Pero no, enfatuados en buscar don de lenguas. ¿Por qué no el de profecía?
¿Por qué no la interpretación de lenguas? de sanidad. ¿Por qué no el don de palabra de ciencia? ¿Por qué no el don de palabra de sabiduría? Y el que es más, yo creo que el más importante de todos los dones es el don de discernimiento de espíritus. Este don que entra en la categoría de revelación es el que debemos de buscar constantemente. El don de discernimiento de espíritus. Porque si usted es usado bajo este don de discernimiento de espíritu, nadie, pero nadie, como decimos por ahí, le mete el dedo en la boca. Usted va a saber cuando Dios está actuando en la iglesia, cuando Satanás está actuando en la iglesia y cuando es el espíritu del hombre que está actuando en la iglesia. Por el don de discernimiento de espíritu. Y todo va a pasar por ese sedazo. Todo lo que usted haga, todo lo que usted estudie, todo lo que usted vea, será pasado por ese sedazo. Ahí usted va a encontrar verdaderamente la solución a muchas dudas de la intervención divina del Espíritu Santo. Esos son los dones de revelación. Quedan 3 dones más, que son los dones de fe, sanidades y milagros. Estos 3 dones requieren poder, requieren virtud. Cuán hermoso, cuán bello es la intervención divina en nuestras vidas. Nos lleva para salvar almas a través del Evangelio, o es esa fe mínima que tenemos de creer en la cruz del Calvario. Este es el don que nos lleva a nosotros a entender claramente cómo trabaja Dios. Señor. Cuando todas las cosas se ven oscuras, cuando el doctor te dijo tienes cáncer, cuando el doctor te dijo te regresó la enfermedad de nuevo, es ahí donde el don de Dios de fe hace mella en tu corazón y dice, me rehúso a creer por la fe que Dios me ha dado. Aleluya. Las fuerzas que me has dado para creer de nuevo y poder entender. Esta fe es un don que Dios te da. Esta es muy aparte de la fe de creer. La fe de creer viene por el oír de la palabra de Dios. Pero como don es cuando tú estás seguro de lo que vas a hacer. Cuando dices las cosas se dan y tal. Le dirás a este monte, muévete y se moverá. Si tuvieres fe, si tuvieres don como el tamaño de la semilla de una mostaza, le dirías a este monte, le dirías a este problema, le dirías a esta enfermedad, muévete, salte de mi lado. Esa fe debemos de pedirla constantemente, iglesia. Es la fe que ha vencido al mundo. Es la fe la que nos tiene hoy adorando a Dios en nuestros hogares. Y quizás esto lo que le voy a decir suene contraproducente, iglesia. Y si ustedes van a criticarme por esto, pues amén. Denle gracias a Dios por el coronavirus. ¿Sabe por qué? Porque un virus insignificante en su tamaño, invisible, ¿okay?, que está a todos lados, lo que no han hecho hombres, gobiernos, lo que no han hecho reinos, lo vino a hacer un virus invisible, apagar todo un mundo terráqueo, encerrarlos en sus casas, tenernos a nosotros en cuarentenas, limitando nuestras entradas y nuestras salidas a lugares, cerrando nuestros templos. Pero el propósito de este coronavirus, ¿y por qué digo que doy gracias a Dios? Porque muchos hemos tornado a buscar a Dios más de cerca. Nos ha llevado a nosotros a decir gracias, Señor, porque había abandonado tu lectura bíblica, porque había abandonado la búsqueda, y con esto me ha empujado a yo someterme más, a buscarte, a cantar, a adorarte, a darte a ti la gloria.
Amén. Póngalo a pensar. Desafortunadamente trae sus consecuencias, las muertes y todo lo que ha traído, y lo que estamos viviendo. Pero es lo único que ha logrado, que la humanidad recapacite, piense 2 veces, analice que Jehová es nuestro Dios. Bueno, no es prédica, es enseñanza. Y el don de fe es el que te va a llevar a ti a progresar en la vida. No es la teología de la prosperidad la que te va a llevar a ti. La teología de la prosperidad prácticamente enseña, dime cuánto tienes, cuánto posees y te diré cuán espiritual eres. Por favor, Señor, reprende esa filosofía. Te llévate a creer que Él es tu proveedor, que Él es tu sanador, que Él es tu Señor. Don de poder. Don de sanidades. Que Dios va a usarte, donde muchas personas con diferentes enfermedades van a ser sanas. No todas. El Señor Jesús no sanó a todo el mundo. El Señor Jesús entró en el estanque de Betesda. Ahí habían muchos enfermos haciendo línea para ver quién entraba primero en el estanque. Que ahí hay una enseñanza terrible, en otro día que estaremos hablando de esto, ¿verdad? De lo que es esa enseñanza del estanque. Eso es lo que era una superstición, pero ya hablaremos más adelante de eso en otra ocasión. Pero ahí había muchos enfermos. Y el Señor Jesús se le place ir donde este paralítico. Vea usted las cosas. Le dice, tus pecados te son perdonados. Pero para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder, toma tu lecho. Estás caminando.